Buenas tardes. Vamos a comenzar con la siguiente ponencia. En este caso se llama Discapacidad y Envejecimiento. Mi nombre es Pilar Morales. Soy la presidenta del CERMI Región de Murcia, que es el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y sus familias. La parte de familia es un componente importante porque no solo hay que atender a las personas con esa discapacidad, sino que también hay que cuidar de la familia que cuida a esa persona. Envejecimiento y discapacidad son palabras, los asistentes seguro que saben mucho más que yo sobre este tema, son palabras que muchas veces van unidas. Hay discapacidades como la visual, bueno, cualquiera de las sensoriales que aparecen enseguida y todos conocen bien, pues el abuelo que se está quedando sordo, pero hoy nos vamos a centrar en una discapacidad, la intelectual, que es un campo nuevo en estudio. Y nuevo porque luego comentarán mis compañeros más detalle, pero porque la longevidad a la que estamos llegando ahora mismo permite que personas con esa discapacidad que antes no vivían, ahora lleguen a unos determinados años. Y tenemos que ver cómo trabajar con ellos, cómo cuidarles. Hay una parte importante en el área de discapacidad, y hablo de discapacidad, no hablo de dependencia, que es la parte de autonomía personal. Dentro del movimiento asociativo trabajamos mucho para asegurar que la autonomía personal de esas personas con discapacidad sea un hecho, esté en la calle, que ellos puedan ser autónomos en la mayor medida de lo posible. Pero tenemos una ley nacional que habla sobre autonomía personal y dependencia, y muchas veces se nos confunde y hablamos solo de dependencia, olvidándonos quizás de la parte más importante. Hablamos también desde el mundo de la discapacidad de integración, de que esas personas con discapacidad estén integradas en nuestra sociedad. Pero una sociedad que no tiene que montar unos servicios estándar y monto este servicio y meto ahí a ver cuántas personas me caben. No, tenemos que centrar el concepto en la persona. Hay una persona, 20, que tienen una determinada problemática, vamos a adaptar nuestros servicios para conseguir que esas personas estén bien, estén integradas y tengan calidad de vida. Se cumplen ahora los 10 años de la Convención de la ONU, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que recomiendo a todo el mundo, si no ha tenido la oportunidad de hacerlo, que la lea. Ahí se expresan una serie de cosas importantísimas para las personas con discapacidad. A los 10 años estamos haciendo esa revisión. Esto se está cumpliendo. España automáticamente la ratificó en cuanto salió, pero se está cumpliendo. Claramente tenemos ahí muchas cosas pendientes, porque tenemos que asegurar que las personas con discapacidad españolas realmente disfrutan de sus derechos. Uno claramente es el de derecho al voto. Personas que por cualquier motivo están tuteladas, de pronto se encuentran que tampoco pueden votar. Es que se convierten en personas inservibles para la sociedad. Han desaparecido. Oye, es posible que haya una persona que tenga un problema, que no sepa controlar bien el dinero, o que se despiste y haya que darle una ayuda, pero ¿por qué no va a poder votar? De hecho, han salido unos números en España, son números de la Subdirección General de la Oficina de Censo Electoral. Tenemos 96.418 personas mayores o con discapacidad que no pueden votar. Y es uno de los derechos reconocidos por nuestra Constitución. En la región de Murcia ese número es de 2.332 personas. Todo esto
siempre intentamos hablar de la discapacidad y decir que la discapacidad tiene que estar en el diseño de las cosas que se hagan para las personas con discapacidad. Decimos siempre que nada para la discapacidad sin la discapacidad. No nos sirve que haya un despacho donde unas personas sentadas que no conocen la realidad del día a día de las personas con discapacidad diseñen servicios que luego no son reales, no nos sirven para nuestros objetivos. Y hay otra parte importante del mundo de la discapacidad, que es la accesibilidad universal. Y cuando hablamos de accesibilidad universal, hablamos de diseño para todos. Ese diseño para todos que permite que los dibujitos que hay en un edificio para poder acceder a la biblioteca sean entendibles por todos. Que evidentemente el acceso, la rampa, las pendientes sean accesibles. Que haya un documento importante para nuestra sociedad que sea en lectura fácil, para que todo el mundo pueda entenderlo. Imaginaros si consiguiéramos poder entender cómo hacer la declaración todos los años. Sería algo maravilloso, poder tener la lectura fácil para que todos la entendieran. Centrados quizá a esos puntos generales de trabajo en el área de discapacidad, en general, voy a dar la palabra a los ponentes que están conmigo esta tarde, que les agradezco muchísimo que hayan venido. Vamos a cambiar un poquito el orden de las ponencias. Primero va a empezar Gonzalo Berzosa, director de la Escuela de Familia y Discapacidad de Fundación Mafre. Después hablará Manoli Otón Nieto, directora técnica de Asilo. En tercer lugar hablará Pedro Martínez López, gerente de Fundaun. Y terminaremos con Elisa Illescas Domonech. Paso entonces a presentaros al primer ponente. Gonzalo Berzosa Ceballos, psicoterapeuta, gerontólogo, licenciado en Filosofía y Letras con formación en Pedagogía y Sociología. Es máster en Gestión de Servicios Sociales y experto en Formación Permanente de Adultos. Ha sido director del máster en Gerontología Educativa y Social de la Universidad Complutense. Ahora es profesor en temas relacionados con la promoción de la autonomía personal en personas con discapacidad, la atención a personas en situación de dependencia y el envejecimiento activo. En la actualidad tiene diversas responsabilidades. Es director del Instituto de Formación en Gerontología y Servicios Sociales, patrono de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal y director de la Escuela de Familias y Discapacidad de Fundación Mafre. Su ponencia se titula ¿Por qué pensar en el envejecimiento de las personas con discapacidad? Gonzalo, pues muchas gracias por estar aquí. Y yo son 6:30 exactamente, voy a tratar en 16 minutos, porque el saber es acumulativo y como somos 4, vamos a ir sumando cosas y al final todo va a quedar claro. Voy a intentar dar un pequeño marco de reflexión de por qué pensar en el envejecimiento y la discapacidad. Luego vamos a ir viendo y van a ver ustedes que la práctica es muy concreta con las personas que me siguen a mí y que van a decir claramente por dónde tienen que ir las líneas. Yo me voy a bajar porque me siento más cómodo, porque no veo a mi derecha ni a mi izquierda y así veré y lo voy pasando el ordenador y me han dado, pero prefiero estar así, yo creo que sí, y desde aquí veo lo que sale y lo paso. ¿Por qué pensar en el envejecimiento de las personas con discapacidad? Pues por una razón muy clara, porque ha cambiado su trayectoria vital. Esto es importante. La trayectoria vital es lo que hacemos desde que uno es niño pequeño, joven, adolescente, adulto, más adulto, mayor. Llamamos trayectoria vital. Pues ha cambiado la trayectoria vital de las personas con discapacidad. Tan ha cambiado que hasta hace poco solo tenían pasado y presente. Cuando yo empecé a trabajar estos temas solo se hablaba del pasado y del presente. Hoy todos tienen futuro. ¿Y qué quiere decir que tienen futuro? Que van a vivir muchos años. Este es un tema. Y este es un tema radical en nuestra sociedad. Por eso podemos pensar y tenemos que pensar
en las personas con discapacidad. Y este es un reto. Y el reto no es vivir, sino vivir bien. Sí hay un principio en la gerontología, que lo he puesto en letra negra, que envejecer no va a depender solo de los genes. Yo hace tiempo, decía en la universidad de padres longevos, hijos longevos. Hoy eso no es verdad así, solo así. De padres longevos, hijos longevos, sí, pero va a depender mucho de lo que se hace cuando uno es mayor y de cómo ha vivido. Porque somos fruto de nuestra biografía. Por eso, mensajeros en este congreso de gerontología, va a ser muy importante cómo están las personas con discapacidad en los centros, qué viven, qué hacen, cuál es su biografía, para cuando sean mayores, lo que nos hablaba Miguel Leturia esta mañana de la trayectoria vital, la biografía de la persona que es mayor para responder, va a ser, pues esta es la razón, ha cambiado. Y eso supone que la discapacidad también va a envejecer. Y hay un lema fundamental que tiene que estar en la cabeza de todos. La discapacidad ya no significa minoría de edad permanente. Esto es otro cambio radical. No significa minoría de edad permanente. ¿Por qué? ¿O gracias a qué? Todos lo sabemos. Gracias a la estimulación temprana, gracias a la escuela inclusiva, gracias al empleo con apoyo, gracias al ocio compartido, gracias a la atención sanitaria, todo lo que nos han dicho los dos médicos geriatras anteriores y la persona de la enfermería, y la vida independiente. Pues gracias a todo eso, las personas con discapacidad van a vivir muchos años. Todos vamos a vivir muchos años. Todos. La expectativa de vida en España ha avanzado muchísimo. Hoy una persona que nace en España, si es mujer tiene, si es niña, 83 años, y si es varón, 79. Hoy. Hace poco yo veía en el ordenador del ministerio que hace unos días hay en España 2 millones de personas de más de 80 años. 2 millones. Todos vamos a vivir muchos años, las personas con discapacidad también. En una realidad muy compleja, que van a vivir juntos los padres y los hijos. El padre va a tener 80 y la hija 60. El padre va a tener 80 y la hija 60 con síndrome Down. Van a envejecer juntos. La expectativa de vida hoy de los síndrome Down es 62 años. Hoy. Un estudio que hemos hecho gracias a Down España, que lo he dirigido yo en todo el Estado, es hoy 62 años. Y hace 30 años era 29. Autismo, 69. Parálisis cerebral, se acerca a los 60. Todas las discapacidades van a envejecer. Gran reto en este segundo congreso. Dicho esto, sí tengo que decir que el envejecimiento es un fenómeno nuevo, pero todavía invisibilizado. No se ve. Hoy día las personas mayores están visibilizadas. Sales a la calle y ves las personas mayores en los parques, juegan, pasean, viajan, se van a Benidorm, pasan allá en traje de baño, viajan, otras en la residencia están activas, están visibilizadas. Pues las personas con discapacidad mayores y la persona con discapacidad mayores a partir de los 45 años entran en una población de riesgo. Antes nos hablaba el doctor, frágil, normal, riesgo, dependiente, entran, porque la discapacidad envejece más rápidamente y en edades más tempranas y más aceleradamente. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que es un fenómeno nuevo todavía invisibilizado. Lo que pasa que en el estudio que hemos hecho, las expectativas de las personas que estamos trabajando con personas con discapacidad que se hacen mayores coinciden en el Estado español y son las siguientes. Hemos encontrado que desean envejecer en casa y en su entorno. Eso coincide con la primera ponencia de esta mañana y la mesa redonda de esta mañana. Desean envejecer en casa y en su entorno. Segundo, todo el mundo está pensando cuándo y cómo prepararse a ser mayor. ¿Cuándo y cómo? Tercero, la incertidumbre de qué vivirá esa persona cuando supere los 50 años. Cuarto,
Dudas sobre quién atenderá sus necesidades. Quinto, ¿qué papel desempeñarán los hermanos? Los hermanos son un factor fundamental en el núcleo emocional familiar, pero ¿qué papel van a cumplir? Sabiendo que uno puede tener 3 hermanos y a saber dónde los tiene. Uno tiene en Bélgica, el otro tiene un máster en La Coruña y el siguiente va de hippie por ahí por Las Palmas. ¿Dónde tienen los hermanos? Pero los padres ya son mayores. Y por último, que es muy importante, ¿dónde es el mejor sitio para vivir? El hábitat. ¿Dónde? Cuando es mayor. Igual que nos ha planteado a la mañana la primera mesa, ¿dónde se vive mejor de mayor? ¿Y cómo? La misma pregunta hay que trasladarla a las personas con discapacidad. 2 pensamientos me gustaría, para mi intervención, 2 pensamientos que va a unir a los de mis compañeros. Yo parto y así trabajo, que aprendemos lo que nos afecta. Solo aprendemos lo que nos interroga, solo aprendemos lo que nos cuestiona. Por eso uno solo recuerda lo que le emociona. La emoción y la memoria están unidas. Muchos de los que están aquí recordarán dónde estaban cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas. Y quizá no te acuerdas cómo iba vestida tu suegra cuando te casaste. ¿Por qué? Porque aquello te impactó. La emoción es muy importante. Por eso en este tema de las personas con discapacidad que envejecen, yo quiero con mis 3 compañeros emocionar a esta sala, porque mucho del bienestar de nuestra sociedad va a estar que este colectivo nuevo, que esto es un reto, sea atendido por profesionales de la calidad que tiene esta sala, ¿no? Por lo tanto, me gustaría emocionar en lo que vamos a decir los 4, porque uno solo recuerda lo que le emociona. La memoria y la emoción están unidos. Y el segundo principio es que el saber que se comparte aumenta. Por eso nadie sabe tanto como todos juntos. Por eso yo voy a decir una cosa, Manoli va a decir otra, Pedro va a decir otra, Elisa otra, y luego entre todos vamos a poder hablar. Pues con esos 2 principios me atrevo a plantear. La convención que acaba de hablar Pilar de los derechos de las personas con discapacidad, propugnada por la ONU y que España ha firmado, dice también, incluye el derecho a un envejecimiento satisfactorio. Es decir, derecho a envejecer bien, con recursos que garanticen el bienestar personal y el mantenimiento de la calidad de vida conseguida. Esto dice la Convención y España lo ha firmado. Por esto, de los que estamos aquí, que trabajamos con personas mayores, vamos a tener que incorporar en nuestro imaginario la persona mayor que está oculta todavía en la sociedad, que es la persona con síndrome de Down, que ya ha cumplido 50 años, con autismo, que tiene 45, con parálisis cerebral, con Asperger, y así podríamos ir enumerando todas las discapacidades intelectuales. No voy a hablar de las físicas, de las sensoriales, estoy hablando de las que yo ahora me dedico, que son las intelectuales. Pues dicho esto, hay 3 constantes que se están repitiendo en las entidades y asociaciones que trabajamos con las personas con discapacidad y se repiten en todo el Estado español, y esto es importante entenderlo. La primera, el envejecimiento de las personas con discapacidad es uno de los mayores retos en nuestro trabajo. Nos tenemos modelos. Tenemos modelo de niño con estimulación temprana, de joven con autismo paseante, de escuela inclusiva. Tenemos modelo de ocio compartido, de parejas, de adultos. No tenemos modelos de persona mayor. Y todos sabemos que nos socializamos con imágenes. Por eso los pedagogos dicen que el niño aprende con imágenes. Nace un niño con síndrome de Down en Murcia hoy y al día siguiente hay una entidad que lo atiende, padres, familiares, los médicos, los pedagogos, los pediatras, todo el mundo sabe. Se hace mayor, cumple 45 años y no sabemos. Y la administración dice dónde tiene que ir, los mandan a una residencia de las que Miguel de Tuya esta mañana ha dicho que son las que no hay que mandar, porque no hay que mandar a nadie. No sé si me estoy explicando. Es un tema duro, es un reto. Segundo, todos los estudios tienen en cuenta que van a envejecer en una sociedad de cambios acelerados. Todavía esto se complica más. ¿Cómo está cambiando nuestra sociedad?
Y tercero, y esto es muy importante, se destaca que el aumento de la esperanza de vida en las personas con discapacidad se corresponde con una mayor autonomía personal. Tremendo. Resulta que la gente va siendo mayor y es cada día más autónoma por todos los modelos de intervención y que luego nos contará Manoli y todo lo que están haciendo en Cartagena y en el Estado español. Pues con estas cosas que se repiten, yo creo, y ya voy a dar la segunda parte ya de mi ponencia para dejar que los demás intervengan y acumulemos, hay un principio que tenemos que tener muy claro. La garantía de envejecer bien va a depender de la capacidad de adaptación a los cambios que conlleva el envejecimiento. Porque hay muchos cambios cuando una persona con discapacidad envejece, como hay muchos cambios cuando yo envejezco. Y tu padre y tu abuelo, el pelo se me vuelve calvo, a otros se les cae el pelo, salen arrugas, estoy más lento, más introvertido, más melancólico, más ansioso, más pensador. Hay muchos cambios físicos, sensoriales, emocionales, intelectuales, afectivos, hay muchos cambios. Igual que decimos que hoy día para envejecer bien en España la gerontía adaptarnos a los cambios, pues tenemos que decir que la garantía va a estar en la capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque la adaptación a los cambios es un factor protector. Esto es importante. Igual que tenemos factores protectores, yo en septiembre me vacuno porque dicen que los mayores de 65 años tenemos que vacunarnos para la gripe. Factor protector. Pues resulta que trabajar la adaptación a los cambios que conlleva el envejecimiento es un factor protector ante la pérdida y disminución